De un ataque de oso en una escuela de Siberia a la huida de un corredor en Montana, estos encuentros reales te impactarán. Sé testigo del valor de adolescentes enfrentando a un oso en carrera, un excursionista que sobrevivió haciéndose el muerto y los últimos momentos de un cazador en la naturaleza. Acompáñanos mientras compartimos 6 historias de supervivencia, tragedia y el poder de los osos grizzly. Quédate con nosotros, no creerás cómo se desarrollan estos encuentros. El 1 de diciembre de 2024, un escalofriante suceso conmocionó a un remoto pueblo siberiano. La escuela local se convirtió en un escenario de caos cuando un enorme oso grizzly irrumpió en el edificio durante las clases matutinas. Impulsado probablemente por un invierno severo, el oso, en busca de alimento, rompió una ventana mal asegurada y se adentró en las aulas, generando pánico entre los estudiantes y los profesores. La escuela estaba llena de niños entusiasmados por sus lecciones. Entre ellos se encontraban Iván Smirnov y Ana Volkov, de 15 años, que esperaban con ansias el día. Iván era conocido por su pasión por la ciencia, siempre curioso y con ganas de aprender. Ana era tranquila y artística, a menudo perdida en sus dibujos. Ninguno de los dos imaginaba que ese día quedaría grabado en sus memorias para siempre. Cuando el oso entró, el caos se desató en toda la escuela. Los estudiantes gritaban y buscaban refugio bajo los pupitres o detrás de los armarios. Los profesores se vieron obligados a actuar rápidamente para proteger a los alumnos. Olga Petrovna, una maestra de 42 años con más de una década de experiencia en la escuela, conocida por su calma y su compromiso con sus estudiantes, era como una madre para muchos de ellos. Cuando el oso irrumpió en el aula, corrió al frente para proteger a los estudiantes, pero el animal era implacable. El oso atacó a varios alumnos, incluidos Iván y Ana, quienes quedaron atrapados mientras intentaban huir. El aire se llenó de gritos y de los rugidos del oso, mientras el pánico y la confusión dominaban los pasillos. Los profesores intentaron cerrar puertas y atrincherarse, pero el oso era demasiado fuerte y decidido. Junto con otros estudiantes, quedaron atrapados y expuestos al peligro. En medio del tumulto, Olga intentó enfrentarse al oso para ganar tiempo y salvar a los alumnos. Logró empujar a algunos hacia un lugar seguro antes de que el oso la atacara. Con todas sus fuerzas, Olga luchó para proteger a sus estudiantes, pero las probabilidades estaban en su contra. En cuestión de minutos, el ataque cobró un alto precio antes de que el oso finalmente se retirara, dejando tras de sí una escena de devastación. Cuando llegó la ayuda, el daño ya estaba hecho. Los estudiantes fueron trasladados a un lugar seguro. Los servicios de emergencia, junto con un cazador local que había respondido al llamado de auxilio, lograron rastrear y abatir al oso para evitar más tragedias. Iván y Ana, junto con otros estudiantes, habían sido gravemente heridos. Iván sufrió severas lesiones en las extremidades y el torso, mientras que Ana presentaba profundas laceraciones que requerían atención médica urgente. Esta pequeña y tranquila comunidad, que siempre había sido un lugar pacífico, quedó marcada por el trauma de este horrendo suceso. Los habitantes comenzaron a reflexionar sobre cómo un evento así pudo ocurrir tan cerca de sus hogares. A nivel nacional, el incidente desató un debate urgente sobre las medidas de seguridad en las escuelas, especialmente en zonas habitadas por osos. Aunque los estudiantes sobrevivientes luchaban por superar sus heridas físicas, lo más difícil sería enfrentar las cicatrices emocionales y psicológicas. Iván tenía profundas marcas en brazos y piernas. Aunque sobrevivió, el trauma del ataque lo acompañaría durante años. Sus padres apenas podían contener su angustia. Aunque agradecían que Iván estuviera vivo, sabían que la recuperación emocional sería larga. El antes curioso y enérgico Iván se volvió callado y retraído, perdiendo su entusiasmo por el mundo que antes exploraba con tanto interés. Ana también sufrió terribles lesiones. Las poderosas garras del oso habían dejado profundas heridas en sus brazos y espalda. Su recuperación física fue lenta, pero el impacto emocional fue aún mayor. Ana comenzó a experimentar pesadillas recurrentes y una constante sensación de temor, como si estuviera atrapada de nuevo. Aunque sus amigos intentaban apoyarla, ninguno podía comprender completamente la profundidad de su trauma. La valiente maestra, que se enfrentó al oso para proteger a sus estudiantes, no corrió con la misma suerte. Fue encontrada con vida, pero falleció antes de poder ser trasladada al hospital.
Su pérdida dejó un vacío inmenso en la escuela y en el pueblo. Los colegas que trabajaron junto a ella, los estudiantes a quienes guió y los padres que confiaron en ella lloraron su partida. Las autoridades locales comenzaron de inmediato a revisar las medidas de seguridad en las escuelas, especialmente en aquellas ubicadas en áreas donde los osos son comunes. Se tomaron decisiones importantes, como instalar cercas más altas alrededor de la escuela y reforzar las ventanas para prevenir futuras intrusiones. Además, se propuso educar a los habitantes sobre cómo actuar en caso de encontrarse con un oso en la naturaleza. El cazador que abatió al oso fue elogiado por su rápida acción, aunque su intervención también sirvió como un recordatorio de los peligros de vivir tan cerca de la vida salvaje. Los expertos confirmaron que estaba en mal estado de salud y que probablemente había sido empujado fuera de su hábitat por el hambre. Este detalle añadió una capa de tristeza al incidente, ya que quedó claro que el ataque no fue aleatorio, sino un acto desesperado de supervivencia. Aunque con el tiempo la vida comenzó a retomar su curso, las cicatrices físicas y emocionales permanecieron. Los estudiantes sobrevivientes, los profesores involucrados y todo el pueblo cargaron con el peso de la tragedia. Este ataque en vísperas de Navidad fue un sombrío recordatorio del poder de la naturaleza y del delicado equilibrio entre los humanos y la vida salvaje. El 15 de julio de 2022, Nathan Price, un experimentado senderista de 39 años de Alberta, Canadá, decidió emprender una caminata en solitario por el territorio del Yukón. Nathan era un apasionado por la naturaleza y el senderismo, y tenía años de experiencia que lo hacían sentirse cómodo en zonas silvestres. Había explorado lugares remotos de Canadá durante mucho tiempo, y el Yukón, con sus vastos paisajes intactos, era un destino que anhelaba conocer. Planeó una travesía de varios días, entusiasmado por la soledad que encontraría. El Yukón es famoso por su aislamiento y tranquilidad, cualidades que Nathan valoraba profundamente. Estaba bien preparado. Llevaba alimentos, agua, un botiquín de primeros auxilios y hasta un spray contra osos, sabiendo que el área albergaba osos grizzlies. El día comenzó como cualquier otro, con Nathan atravesando densos bosques y terrenos accidentados. El sol brillaba y una brisa fresca hacía agradable la caminata. Disfrutaba el desafío de los senderos irregulares, deteniéndose a admirar las vistas de montañas y valles. A medida que se adentraba en el bosque, observaba la fauna local, aves y pequeños animales, pero aún no se había cruzado con depredadores grandes. En un estrecho sendero rodeado de maleza, Nathan se encontró de repente con una osa grizzly y sus crías. La osa, sorprendida por su presencia, lo percibió como una amenaza para sus cachorros y lo atacó sin dudarlo. Nathan quedó paralizado, pero la osa fue más rápida. Antes de que pudiera reaccionar, lo derribó con fuerza. Aunque intentó levantarse, la osa ya estaba sobre él, golpeándolo con sus poderosas patas y garras. Sentía el dolor de las heridas mientras su mente buscaba desesperadamente una forma de sobrevivir. Recordó que hacerse el muerto podía calmar a un oso agresivo. A pesar del sufrimiento, decidió intentarlo. Tumbado en el suelo sintiendo las garras de la osa en su cuerpo, cerró los ojos y se quedó inmóvil. Sabía que cualquier movimiento podría intensificar el ataque. La osa siguió golpeándolo, pero Nathan se forzó a permanecer quieto. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el animal se detuvo. Al no percibirlo como amenaza, la osa se retiró al bosque. Nathan estaba gravemente herido, pero seguía con vida. Se quedó inmóvil unos momentos, agotado y adolorido. Su cuerpo estaba lleno de magulladuras y heridas profundas, pero podía pensar con claridad. Aunque la osa se había ido, sabía que seguía en peligro. Sus heridas eran graves y estaba lejos de cualquier ayuda. Consciente de que debía moverse, reunió fuerzas y comenzó a arrastrarse por el suelo del bosque. Cada movimiento le provocaba un dolor intenso, pero no podía quedarse allí. Necesitaba encontrar ayuda antes de desmayarse o desangrarse. Lentamente avanzó hacia el inicio del sendero, donde esperaba que alguien lo encontrara. Su visión se nublaba por la pérdida de sangre y cada movimiento le costaba más. A pesar de que sus piernas estaban destrozadas por el ataque y apenas respondían, siguió adelante. Después de lo que pareció una eternidad, llegó al inicio del sendero.
Su cuerpo estaba cubierto de sudor, tierra y sangre. Había logrado detener parte del sangrado, pero seguía perdiendo sangre rápidamente. Justo cuando pensaba que no podía más, divisó una figura en la distancia, un senderista que se acercaba apresurado. El desconocido evaluó rápidamente su estado y al ver la gravedad de las heridas llamó a emergencias. Nathan estaba apenas consciente y también demasiado débil para hablar. El senderista permaneció a su lado, manteniéndolo despierto y calmado. Poco después llegó el equipo de rescate con equipo médico. Una vez estabilizado, Nathan fue trasladado en helicóptero fuera del Yukon. En el hospital se sometió a varias cirugías para reparar los daños causados por el oso. Los médicos lograron salvarlo, pero su recuperación fue larga. Aunque pudo regresar a casa, las cicatrices físicas y emocionales del ataque lo acompañarían siempre. La experiencia transformó su perspectiva sobre la naturaleza y la supervivencia. Nunca olvidaría el terror de ese encuentro, ni la valentía que descubrió dentro de sí mismo. La historia de Nathan inspiró a muchos, creando conciencia sobre los ataques de osos y la importancia de las tácticas de supervivencia para senderistas. Sabía que había tenido suerte de sobrevivir y que su experiencia le enseñó lecciones valiosas sobre respetar la vida silvestre y los peligros de explorar territorios de osos. En una patrulla rutinaria en un parque de Wyoming el 23 de abril de 2023, la guardabosques Sarah Larkin, de 37 años, estaba monitoreando un sendero popular que recibía muchos turistas cada día. El parque, ubicado en Wyoming, es uno de los parques nacionales más visitados de Estados Unidos, conocido por sus maravillas geotérmicas y su diversa fauna. Sarah conocía bien los muchos senderos del parque y siempre estaba atenta a la fauna que habitaba en la zona. Llevaba 12 años trabajando como guardabosques y había enfrentado situaciones peligrosas en el pasado. Sin embargo, nada podría haberla preparado para lo que sucedería esa tarde. Sarah había estado monitoreando la zona alrededor del sendero para visitantes, asegurándose de que todo estuviera en orden. El sendero era muy transitado y los avistamientos de animales no eran infrecuentes. Ese día en particular, Sarah notó un oso pardo a lo lejos. El oso había estado buscando cadáveres en la zona y su comportamiento era inusualmente agresivo. Entrenada para reconocer las señales de un oso que se acerca demasiado, Sarah decidió tomar medidas preventivas de inmediato. Mientras se acercaba al oso, Sarah trató de alejarse manteniendo un ojo en el animal. Sin embargo, el oso se agitó y cargó contra ella sin previo aviso. El corazón de Sarah latió rápidamente al darse cuenta del peligro inmediato en el que se encontraba. Agarró su spray para osos, sabiendo que era su mejor opción de defensa. Pero en medio del caos, el spray no funcionó y el intento de Sarah por detener al oso fue en vano. En un abrir y cerrar de ojos, el oso embistió a Sarah con una fuerza abrumadora, tirándola al suelo. Las enormes garras del oso cortaron el aire mientras Sarah intentaba alejarse. Sabía que no tenía tiempo que perder. El oso estaba ahora justo encima de ella, su cuerpo pesado empujándola más hacia la tierra. La mente de la guardabosques corría mientras pensaba cómo protegerse. Su corazón latía desbocado mientras el oso comenzaba a atacarla, mordiendo su pierna y su brazo. El dolor era insoportable y cada segundo parecía una eternidad mientras el oso continuaba su feroz ataque. A pesar del intenso dolor, Sarah sabía que debía pedir ayuda. Estaba entrenada para mantener la calma en estas situaciones. Usando su radio, envió una llamada de auxilio a la estación de guardabosques, dando su ubicación lo más rápido posible. El dolor en su pierna y brazo dificultaba la concentración, pero logró enviar el mensaje. Sus compañeros guardabosques escucharon la llamada de auxilio y rápidamente se pusieron en acción, corriendo hacia su ubicación. El oso, aún agitado, continuó su ataque y Sarah luchaba por defenderse. Sin opciones, sabía que debía aguantar hasta que llegara ayuda. Los segundos parecían alargarse mientras luchaba por mantenerse consciente. Su cuerpo estaba cubierto de sangre por el ataque del oso, pero Sarah se aferraba a la esperanza de que la ayuda llegaría pronto. Mientras Sarah yacía en el suelo, su cuerpo débil por la pérdida de sangre, podía escuchar los sonidos distantes de la llegada de la ayuda. Después de lo que parecieron horas de tormento, el oso finalmente se retiró, dejando a Sarah gravemente herida pero con vida.
Su respiración era superficial y cada movimiento enviaba oleadas de dolor por su cuerpo, pero se mantenía alerta, esperando que sus compañeros guardabosques llegaran a tiempo. La partida del oso permitió a Sara un breve momento de respiro, pero sabía que debía mantenerse consciente y enfocada si quería sobrevivir. Su mente corría mientras recordaba su entrenamiento. Sabía que no podía permitir que sus heridas empeoraran y que debía mantener presión sobre las heridas para detener la hemorragia. A pesar de sus esfuerzos, sentía que se estaba debilitando conforme pasaban los minutos. Su corazón seguía latiendo con fuerza, pero sus extremidades se sentían pesadas y su visión comenzaba a nublarse. En lo que pareció ser un instante, Sara escuchó el sonido de pasos acercándose. Los guardabosques habían llegado. Rápidamente evaluaron la situación y comenzaron a brindar ayuda. Revisaron sus signos vitales y trabajaron con rapidez para estabilizarla. El ataque del oso le había dejado profundas heridas en su pierna y brazo, pero la lesión más grave era el trauma en su pecho. La pérdida de sangre era considerable y los guardabosques sabían que debían actuar rápido para salvarle la vida. Mientras los guardabosques aplicaban un torniquete en su pierna, llamaron a un helicóptero para trasladar a Sara al hospital más cercano. La sintieron ser cuidadosamente levantada en una camilla, y el dolor en su cuerpo se intensificó mientras el movimiento perturbaba sus heridas. A pesar de la agonía, Sara permaneció consciente el tiempo suficiente para sentir alivio, sabiendo que recibiría la ayuda que tanto necesitaba. En minutos el helicóptero llegó. Los guardabosques transfirieron a Sara a la aeronave, y ésta despegó llevándola a salvo. El vuelo fue turbulento, y cada sacudida en el aire parecía enviar un golpe de dolor por su cuerpo. Aún así se aferró a la esperanza de que sobreviviría. Pensó en su familia, en sus compañeros y en su amor por la naturaleza. Fue una experiencia dolorosa y traumática, pero sabía que había hecho todo lo posible para protegerse ante el peligro. Al llegar al hospital, Sara fue llevada a cirugía. Los médicos trabajaron sin descanso para tratar sus heridas, reparando los daños en su pierna y brazo. Tuvo suerte de estar viva, pero las cicatrices físicas y emocionales del ataque la acompañarían por el resto de su vida. El incidente la dejó incapaz de regresar a su trabajo como guardabosques y los recuerdos del ataque del oso la atormentaban a diario. Había sido entrenada para enfrentar situaciones peligrosas, pero esta la había llevado al límite. En los meses siguientes, se sometió a varias cirugías para reparar sus heridas. El daño emocional fue más difícil de sanar. Nunca olvidaría los momentos en que el oso la atacó y el terror puro que sintió mientras la mordía. Regresar al parque se hizo cada vez más difícil. El ataque la había cambiado, pero también le dio un respeto renovado por los animales salvajes a los que había dedicado su carrera para proteger. La historia se difundió y su supervivencia se convirtió en un símbolo de los riesgos que enfrentan los guardabosques y otros trabajadores en áreas de fauna silvestre. El incidente generó una conversación nacional sobre los protocolos de seguridad y la creciente presencia de osos en los parques nacionales de gran afluencia. Se implementaron nuevas medidas de seguridad, incluyendo capacitación actualizada sobre la conciencia de los osos para el personal del parque, equipos mejorados y reglas más estrictas para que los visitantes mantuvieran una distancia segura de la fauna. En la mañana del 16 de mayo de 2021, Lena Hughes, de 29 años, de Bozeman, Montana, salió a correr en un sendero popular cerca del pueblo. Conocido por su cercanía a las montañas y su vasta naturaleza, es un destino favorito de los amantes del aire libre. Lena era entusiasta del ejercicio y llevaba meses corriendo en ese sendero, disfrutando la calma del entorno. Solía correr sola, sintiendo paz en la naturaleza. El sol brillaba y el sendero estaba tranquilo mientras corría entre los árboles. Sin embargo, ese día todo cambió drásticamente. Lo que era una rutina se convirtió en una pesadilla aterradora que marcaría su vida para siempre. Mientras corría ajena al peligro, sorprendió a un oso grizzly. El oso, probablemente un macho buscando comida, se encontraba entre los árboles y reaccionó con rapidez al notar su presencia. Fue un encuentro repentino. El oso, sobresaltado y confundido, cargó contra Lena a toda velocidad. El grizzly la derribó con fuerza brutal. Cayó al suelo sin aire mientras las enormes patas del oso la inmovilizaban. Antes de que pudiera reaccionar, el oso mordió su hombro, hundiendo sus dientes afilados en su carne.
El dolor era insoportable, pero Lena sabía que debía actuar rápido. A pesar del shock, el miedo y el dolor, logró controlar su pánico. Sabiendo que luchar sería inútil, decidió usar su ingenio para escapar. Con todas sus fuerzas se arrastró hacia un árbol cercano, esperando trepar lo suficiente para eludir al oso. Sus piernas débiles por el dolor y el shock apenas respondían, pero se impulsó lo más alto que pudo. El oso continuó atacando, pero tras lo que pareció una eternidad, Lena consiguió trepar lo suficiente para quedar fuera de su alcance inmediato. El oso, aún agitado y hambriento, rondaba bajo el árbol, gruñendo e intentando alcanzarla. Temblando y cubierta de sangre, Lena se aferró al árbol con todas sus fuerzas, rezando para que el oso se fuera. Los minutos parecían eternos, hasta que, perdiendo interés, el oso finalmente se adentró en el bosque. Lena permaneció inmóvil en el árbol hasta estar segura de que el oso había desaparecido. Aún temblando y con un dolor insoportable, sabía que necesitaba ayuda, pero no podía moverse de inmediato. Cuando la adrenalina comenzó a disminuir, notó la gravedad de sus heridas. Su hombro estaba desgarrado y el dolor en sus piernas y espalda era abrumador. Con esfuerzo descendió lentamente del árbol. Unos corredores que pasaban la encontraron colapsada en el suelo. Alarmados, llamaron de inmediato a emergencias. Lena fue trasladada en helicóptero al hospital más cercano, con el cuerpo cubierto de vendajes. El ataque le dejó profundas heridas, pero tuvo suerte de sobrevivir. El dolor era insoportable mientras la trasladaban, y el alcance del daño se hizo evidente. Las profundas marcas de los dientes del oso en su hombro, los profundos arañazos en sus extremidades y la pérdida de sangre eran significativos. Además del daño físico, su estado mental estaba gravemente afectado. El trauma del ataque quedó grabado en su mente, y su amor por el sendero que tanto disfrutaba ya no sería el mismo. La recuperación de Lena fue larga y difícil. Necesitó varias cirugías para reparar el daño en su hombro, y las heridas en sus piernas tomaron semanas en sanar. Durante ese tiempo, se sometió a múltiples procedimientos que le recordaban al oso que casi le quitó la vida. Las cicatrices mentales eran aún más difíciles de sanar. Lena tenía problemas para dormir y revivía el ataque en pesadillas. Las caminatas que alguna vez disfrutó ahora le parecían imposibles. La comunidad local quedó conmocionada por el ataque. Bozeman, conocido por su conexión con la naturaleza, era un lugar donde la gente disfrutaba de actividades al aire libre como senderismo y ciclismo. Tras el ataque, muchos empezaron a evitar los senderos por miedo a los osos. Las autoridades respondieron al creciente temor discutiendo medidas para proteger a los visitantes. Para Lena, el desafío iba más allá de la recuperación física. Luchaba contra el miedo a la naturaleza, incapaz de mirar el bosque sin sentir pavor. Los senderos que alguna vez recorrió con facilidad ahora parecían peligrosos. Experimentó culpa y vergüenza, como si hubiera hecho algo mal al acercarse al oso, aunque sabía que no fue su culpa. Con el tiempo, aunque sanó físicamente, nunca volvió a los senderos que amaba. La simple vista de un oso, incluso a distancia, la llenaba de terror. Sus médicos le recomendaron terapia para lidiar con el trauma y, aunque al principio dudó, finalmente aceptó. Poco a poco comenzó a superar su miedo, aunque los recuerdos de ese día siempre estarían presentes. El incidente impulsó nuevas medidas de seguridad en la zona. Las autoridades colocaron más contenedores a prueba de osos y recordaron a los excursionistas la importancia de hacer ruido en los senderos para evitar sorpresas. Estas acciones buscaban prevenir ataques como el de Lena y garantizar que la comunidad disfrutara la naturaleza de forma segura. Para Lena, la lucha seguía. Su recuperación era un proceso largo, pero con apoyo empezó a encontrar paz. Tal vez nunca regresaría a los senderos, pero había aprendido valiosas lecciones sobre la supervivencia y la resiliencia. Las cicatrices permanecerían, pero también las enseñanzas sobre la fortaleza y el respeto por la naturaleza. En el verano de 2024, los adolescentes Charlie y Rachel, de 16 años, decidieron embarcarse en una aventura de senderismo en el Bosque Nacional Bridger-Teton, en Wyoming. Apasionados por la naturaleza y las actividades al aire libre, estaban emocionados por explorar los senderos y experimentar la belleza del bosque. Charlie y Rachel se conocían desde la escuela primaria y compartían el amor por el senderismo.
Habían realizado varias caminatas más pequeñas juntos, pero esta vez querían enfrentarse a una ruta más desafiante. El Bosque Nacional Bridger-Teton, conocido por su terreno accidentado, bosques densos y vida silvestre, era un lugar ideal para su aventura. Ubicado en el oeste de Wyoming, alberga una gran variedad de animales, incluyendo osos, alces y lobos. Charlie y Rachel estaban bien preparados para la caminata, llevando suministros esenciales como agua, bocadillos y un botiquín de primeros auxilios, pero ninguno de ellos anticipó lo que sucedería ese día. El segundo día de su caminata, alrededor del mediodía, recorrían una sección particularmente densa del bosque. El aire era fresco, el sol se filtraba entre los árboles y los sonidos de los pájaros llenaban el ambiente. Mientras caminaban por el sendero, encontraron un pequeño claro cerca de un arroyo, donde hicieron una pausa para tomar algunas fotos y disfrutar del paisaje. No tenían idea de que un oso grizzly, que había estado buscando comida cerca, también se encontraba en la zona. El oso salió disparado de detrás de un grupo de árboles. Probablemente sorprendido y defendiendo su territorio, reaccionó rápidamente. Rachel, que estaba más cerca del oso cuando apareció, fue lanzada contra un árbol cercano por la fuerza del ataque. Sintió el impacto agudo y luchó por levantarse, su cuerpo golpeado y magullado. Charlie rápidamente intentó pensar en una manera de protegerlos a ambos. Agarró la bengala que había llevado por si ocurría una emergencia, esperando usarla para asustar al oso. Con las manos temblorosas de miedo, Charlie intentó encender la bengala, pero antes de que pudiera hacer algún progreso, el oso se lanzó contra él. Lo derribó al suelo con una fuerza aterradora y sus poderosas mandíbulas se hundieron en su pierna. El dolor fue inmediato y desgarrador, pero se aferró a su determinación de sobrevivir. Rachel logró superar el dolor. Reunió la poca fuerza que le quedaba para levantarse y ayudar a Charlie, quien aún luchaba por defenderse del oso. Agarró el brazo de Charlie y lo tiró hacia la cabaña cercana que habían visto anteriormente en el sendero. El oso, al percatarse de la lucha y los movimientos de los humanos, se detuvo momentáneamente, dándoles una oportunidad para escapar. Mientras Rachel y Charlie corrían hacia la cabaña, sus corazones latían con fuerza por el miedo. A pesar de estar herida, Rachel mantenía el enfoque en llegar a un lugar seguro. Charlie cojeaba, tratando de mantenerse al ritmo, con la pierna sangrando debido a la mordida del oso. El dolor era insoportable, pero la adrenalina lo impulsaba hacia adelante. Con cada paso se acercaban más a la cabaña, pero sabían que aún no estaban fuera de peligro. El oso podría estar en cualquier parte, observándolos desde las sombras. La cabaña estaba a medio kilómetro del lugar donde ocurrió el ataque. Al acercarse, vieron una figura en la distancia. Era un guardabosques local que había estado patrullando la zona. Había escuchado el ruido y vino a investigar. Al ver a los adolescentes en apuros, el guardabosques corrió hacia su lado, ayudándolos a entrar en la cabaña y cerrando la puerta detrás de ellos. Inmediatamente comenzó a tratar sus heridas. La pierna de Charlie estaba gravemente desgarrada y Rachel tenía moretones y cortes de su caída y el impacto del ataque del oso. Dándose cuenta de la gravedad de la situación, el guardabosques pidió refuerzos por radio. Permaneció con los adolescentes, tratando de calmarlos mientras esperaban al equipo de rescate. Afuera de la cabaña, la tensión era palpable. Todos sabían que el oso aún podría estar cerca, esperando regresar. El guardabosques mantenía un ojo atento a la zona, usando su entrenamiento para asegurar la seguridad de los adolescentes. Cuando llegó el equipo de rescate, estaba claro que Charlie necesitaba atención médica inmediata. Su pierna estaba gravemente herida y aunque las heridas de Rachel no eran mortales, también requerían atención. El equipo de rescate comenzó rápidamente a estabilizarlos antes de trasladarlos en helicóptero a un hospital cercano. El trauma del ataque pesaba mucho sobre ambos, pero estaban vivos, debían su supervivencia al rápido pensamiento de ambos y al guardabosques que había llegado justo a tiempo. Después del ataque, el área del bosque donde Charlie y Rachel estaban caminando se cerró temporalmente. Las autoridades locales temían que el oso, aún merodeando cerca, pudiera suponer una amenaza para otros. Los guardabosques y los expertos en vida silvestre rastrearon el área para asegurarse de que el oso ya no representara un peligro para el público. Finalmente el oso fue localizado,
pero no antes de que causara este devastador encuentro. Luego ambos adolescentes recibieron tratamiento por sus heridas. La pierna de Charlie requirió cirugía y los moretones de Rachel sanaron con el tiempo, pero las cicatrices emocionales durarían mucho más. El trauma de ese día de ser atacados por un oso en la naturaleza permanecería con ellos para siempre. Ambos sentían un sentimiento abrumador de miedo cada vez que pensaban en regresar a la naturaleza. El evento sirvió como un recordatorio brutal de la naturaleza impredecible de los encuentros con la vida silvestre, incluso para los excursionistas experimentados. Su historia ganó atención, lo que impulsó a las autoridades a discutir mejores medidas de seguridad para los excursionistas en territorios de osos. Se implementaron nuevos protocolos para asegurar que los excursionistas en áreas populares como el Bosque Nacional Bridger-Teton recibieran más información sobre los riesgos de los encuentros con osos. El ataque dejó una marca en la comunidad, y la valentía de los adolescentes ante el peligro sirvió como un recordatorio de la importancia de estar siempre alerta en la naturaleza. En la remota naturaleza de Columbia Británica, el 14 de octubre de 2023, Mark Davis, un cazador experimentado de 48 años, se adentró en el bosque. Llevaba años cazando en la vasta naturaleza canadiense y conocía bien el paisaje, los sonidos del bosque y los peligros que implicaba cazar en un lugar tan aislado. Su pasión por la caza comenzó en su infancia, ya que su padre, también un ávido cazador, lo llevaba al bosque cuando era niño. Desarrolló mucho conocimiento de la fauna y perfeccionó sus habilidades como cazador. Disfrutaba de la soledad del bosque y encontraba paz al rastrear ciervos entre los densos árboles. Ese día de octubre, Mark salió con su compañero de caza Robert, otro cazador experimentado de 50 años. Ambos planearon una cacería de ciervos en el terreno escarpado de Columbia Británica. Conocían bien la zona y habían cazado allí muchas veces antes. Pasaron horas rastreando a su presa, moviéndose en silencio por el bosque. La paciencia era clave, especialmente en un territorio donde abundaban los osos grizzly. Aunque Mark era un cazador experimentado, sabía que los osos podían ser impredecibles, sobre todo si se sentían amenazados. Mientras caminaban por un sendero de ciervos, Mark se detuvo. Notó algo inusual. El aire a su alrededor parecía distinto y sintió que algo no estaba bien. Sus instintos afinados por años de experiencia le indicaron que no estaban solos. Mark y Robert observaron con cautela, buscando señales de vida silvestre. Sabían que los osos frecuentaban la zona, especialmente en esta época del año, cuando se preparaban para el invierno. Sin previo aviso, un enorme oso grizzly emergió de los arbustos y cargó directamente hacia ellos. Probablemente asustado o sintiéndose amenazado, el oso atacó sin dudar. Mark apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el oso lo derribara con una fuerza aterradora. Mientras intentaba defenderse con su rifle, el arma falló y el oso comenzó a atacarlo. El dolor fue inmediato e intenso mientras las poderosas mandíbulas y garras del oso desgarraban los brazos y piernas de Mark. Robert corrió para ayudar a su amigo. Gritó para distraer al oso, pero este se volvió hacia él, haciéndolo retroceder. Aunque Robert resultó herido, logró disparar algunas veces con su arma. El ruido asustó momentáneamente al oso, lo que permitió a Robert arrastrar a Mark a un lugar más seguro. Las heridas de Mark eran graves y perdía sangre rápidamente. Con el oso retirándose temporalmente, Robert evaluó los daños. Mark estaba en estado de shock, con la respiración superficial y el suelo bajo él empapado de sangre. Robert sabía que el tiempo era crucial. Debía llevar a Mark a un lugar seguro y pedir ayuda. El bosque a su alrededor estaba silencioso y la gravedad de la situación se hizo evidente. Miró a su alrededor sin señales inmediatas del regreso del oso. No podían perder más tiempo. Ambos estaban exhaustos por la lucha. Mark no podía caminar y Robert temblaba mientras intentaba detener las hemorragias. Mark logró mantenerse consciente, sosteniendo con fuerza el cuchillo de caza que tenía. Robert sabía que debía centrarse en conseguir ayuda. Estaban lejos de la estación de guardabosques más cercana, y su única opción era llegar al camión, estacionado a varios kilómetros de distancia. La caminata era desalentadora, pero era su única oportunidad. Mientras Robert ayudaba a Mark a levantarse, el oso reapareció a lo lejos.
La vista del animal desató el pánico en Robert. El oso los rodeaba y ambos estaban vulnerables. Robert tomó su rifle y disparó al aire para intentar ahuyentarlo. El ruido hizo dudar al oso, pero continuó observándolos con atención. Sin esperar otro ataque, Robert se movió rápido, ayudando a Mark hacia el camión lo más rápido que sus cuerpos heridos les permitían. Mark se debilitaba con cada paso y sus heridas resultaban más graves de lo que Robert había pensado. Sangraba mucho y Robert sentía que la fuerza de su amigo se desvanecía. Tropezaron por el sendero con Mark apoyándose en Robert para avanzar. Las sombras de los árboles se alargaban, pero no había tiempo para descansar. Siguió adelante, consciente de que la vida de Mark dependía de llegar al camión. Cuando alcanzaron el vehículo, Robert pidió ayuda describiendo su ubicación y explicando la gravedad de las heridas de Mark. En minutos, los servicios de emergencia estaban en camino, pero el estado de Mark empeoraba. Las largas horas de lucha sumadas a la gravedad del ataque habían cobrado un alto precio. Cuando llegó el equipo de rescate, quedó claro que necesitaba atención médica inmediata. Fue trasladado en helicóptero al hospital, donde los médicos trabajaron para salvarle la vida. Aunque sobrevivió el trauma del ataque, dejó cicatrices permanentes. Sus piernas quedaron dañadas y enfrentó una larga recuperación. La experiencia también lo marcó y quedó atormentado por lo ocurrido y lo peligrosa que puede ser la naturaleza.